Bueno, el siguiente ejercicio consiste en determinar cuál de las dos moléculas, la molécula A o la molécula B, es la que va a presentar mayor acidez. ¿Ok? Entonces, para eso nosotros tenemos que identificar los hidrógenos presentes en la molécula y decidir cuál de ellos va a ser el más ácido. Siempre recordando esta relación que un ácido fuerte se disocia en una base débil, o sea, una base estable, ¿no? Y por otra parte, un ácido débil se va a disociar en una base fuerte, en una base que no es estable, que va a reaccionar otra vez con medio ácido para regenerar el ácido débil, porque el ácido débil justamente es el más estable. Entonces, para eso, pues la recomendación primero es, como lo había comentado, determinar cuáles son los tipos de hidrógenos presentes en la molécula y también visualizar las distintas estructuras resonantes asociadas a cada molécula, porque una estructura resonante nos da más información de la naturaleza química de las moléculas orgánicas, ¿no? Si es que hay deslocalización. Entonces, aquí yo puedo plantear una estructura resonante que surge justamente por la deslocalización de este átomo de oxígeno. Su par de electrones se incorpora entre el carbono del grupo carbonilo, formando un doble enlace, se rompe el enlace pi del grupo carbonilo y se convierte en un par de electrones libres del oxígeno, obteniendo de esa forma esta estructura que se conoce como enolato, recibe ese nombre. Esta forma se conoce como ceto y esta forma de acá se conoce como enolato. Ahí está una propuesta de una estructura resonante, ¿sí? Entonces vemos que este oxígeno pues tiene un carácter básico, eventualmente llega a tener 3 pares de electrones libres, a diferencia de este oxígeno que no va a ser tan básico, porque de acuerdo a esta estructura vemos que tiene un carácter positivo, ¿no? Aunque tiene un par de electrones libres, tiene una carga positiva. Este oxígeno con carga negativa tiene 3 pares de electrones libres disponibles para unirse con un ácido. Bueno, pero en esta pregunta nos solicitan determinar cuál es la molécula más ácida. Por lo tanto, continuamos con el análisis y es necesario que nosotros planteemos un equilibrio ácido-base, obtengamos la base conjugada y veamos su estabilidad. Entonces, iniciemos de nueva cuenta con la molécula A. Y aquí entran en juego pues todos los aspectos que se han analizado para poder determinar la acidez. Identificamos los hidrógenos, aquí hay 2 hidrógenos, aquí hay otros 2 hidrógenos, son en los carbonos con hibridación sp3, aquí hay un hidrógeno y aquí hay 2 hidrógenos. Y en este grupo metilo hay 3 hidrógenos, ¿sí? Vemos que los hidrógenos unidos a átomos de carbono no son tan ácidos, o prácticamente no son ácidos, porque ese enlace es un enlace polar, no está polarizado, no hay cargas parciales ni positivas ni negativas. El par de electrones se comparte de manera equitativa entre ambos núcleos del carbono y del hidrógeno, ¿sí? Pero vean, estos hidrógenos de aquí están más cercanos a el grupo funcional cetona. El grupo funcional cetona es un grupo electroatractor. Por efecto inductivo va a atraer la densidad electrónica parcialmente y de esa forma debilita el enlace hidrógeno-carbono.
y por lo tanto estos hidrógenos van a ser más ácidos en comparación a todos los demás hidrógenos. También se puede ver que estos hidrógenos tienen una determinada acidez, sin embargo, estos son los más ácidos. ¿Por qué? Porque cuando se abstrae uno de estos dos hidrógenos, genera una base conjugada que se estabiliza por deslocalización electrónica, cosa que no sucede cuando se abstraen hidrógenos del grupo metilo. Entonces, de esa forma, haciendo uso del efecto inductivo, vemos que estos hidrógenos son los más ácidos y pues hacemos la base conjugada. Colocamos una base, abstrae este átomo de hidrógeno o que son equivalentes, y ese par de electrones que unía al carbono y al hidrógeno se va a deslocalizar formando un doble enlace carbono-carbono del grupo carbonilo, y se va a deslocalizar este par pi hacia el oxígeno, y de esa forma vamos a obtener la siguiente estructura que corresponde a la base conjugada, donde nuestro oxígeno tiene 3 pares de electrones libres. Es un oxígeno básico, mucho más básico que este oxígeno, y se generó justamente por la abstracción de los hidrógenos en esta posición, en la posición alfa al grupo carbonilo. Entonces es una base que tiene cierta estabilidad porque este par se puede incorporar acá y el doble enlace se deslocaliza al carbono. Sin embargo, esta estructura resonante no es tan significativa porque nos genera un carbanión. Los oxígenos son poco electronegativos y tener cargas negativas en átomos de carbono eleva la energía de la molécula. Sin embargo, esa es la base conjugada de la molécula. Ahora vamos a hacer el mismo análisis con la molécula B. Para la molécula B tiene una estructura muy similar y podemos ver que los hidrógenos alfa al grupo carbonilo van a ser los más ácidos por efecto inductivo del éster, y además que su abstracción conduce a una molécula que se estabiliza por deslocalización electrónica. Entonces la base abstrae este hidrógeno y este par de electrones tiene dos opciones: deslocalizarse hacia el grupo carbonilo o deslocalizarse hacia el fenilo. ¿Sí? Considerando la primera opción, que se deslocalice hacia el grupo carbonilo, obtendríamos esto. El enolato. Pero ese par también se puede deslocalizar hacia el anillo aromático, generando estas estructuras resonantes. Se incorpora, se deslocaliza hacia acá, entonces nos quedaría algo de este tipo. Planteo otra estructura resonante donde este se incorpora aquí y este se deslocaliza hacia este átomo de carbono. Se vuelve a incorporar, se deslocaliza.
se incorpora, se deslocaliza ahora hacia el grupo carbonilo y obtenemos esa estructura, ¿no? La original, miren, comparen esta estructura química con esta estructura química. Si se dan cuenta, la deslocalización electrónica se llevó a cabo en toda la molécula, en toda la parte del fenilo, llegando hasta el grupo carbonilo. Una carga, mientras más se deslocalice entre más átomos, eso es más estable. Por lo tanto, esta base conjugada, la base conjugada de la molécula B, es mucho más estable que la base conjugada de la molécula A. Por lo tanto, analizando este esquemita, una base conjugada que es muy estable va a ser una base conjugada débil y por lo tanto eso va a corresponder a un ácido fuerte. De tal modo que la molécula B va a ser la molécula más ácida. Y de esa forma se responde este ejercicio. Ese es el análisis.